El increíble secreto oculto en el viejo auto que me dejó mi esposo, descubierto 3 años después. Ana se detuvo frente al viejo auto cubierto de polvo en el desván. Era un Ford modelo 78, el mismo que Carlos había conducido durante sus mejores años. Cada rasguño en la carrocería le recordaba un trozo de su vida juntos. Cada vez que lo miraba, la ausencia de su risa resonaba en su mente como un eco lejano. 3 años habían transcurrido desde que lo perdió, y su corazón todavía llevaba la marca de la tristeza. Pero había que continuar. Lucas, su pequeño de 5 años, necesitaba de ella. Mientras limpiaba el auto, la idea de venderlo para financiar los estudios de Lucas comenzaba a tomar forma, pero había una batalla en su interior. ¿De verdad estaba lista para dejar ir lo último que le quedaba de su esposo? Sus manos temblaban al tocar el volante. El recuerdo de Carlos la inundaba. Sentía que al deshacerse de este vehículo, estaba desvaneciendo una historia compartida. La sensación de culpa la oprimía. ¿Cómo podría seguir adelante cuando lo que más deseaba era retroceder el tiempo? El dilema la devoraba por dentro, y aún así, su responsable rol de madre chocaba con su anhelo por retener ese pasado. Ana respiró hondo y decidió comenzar a desmantelar el auto. A medida que desnudaba cada pieza, el polvo se alzaba y con cada paso se sentía más cerca de liberarse de su dolor. Sin embargo, al abrir un compartimento, se encontró con una caja pequeña, polvorienta y vieja, que parecía pasar desapercibida. ¿Qué secretos guardaba? Al abrirla, las lágrimas comenzaron a caer. Dentro halló cartas y documentos desgastados. Eran de su tía abuela, una mujer valiente que había luchado con gran determinación en un mundo que le había cerrado puertas. Mientras leía las palabras de su tía, Ana sintió que un rayo de esperanza iluminaba su vida oscurecida. Descubrió historias de resiliencia en medio de la adversidad, una herencia de mujeres fuertes. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora se transformaba en una revelación poderosa. Pero al mismo tiempo, el miedo se instaló en su pecho. ¿Podía ella, una mujer que se sentía tan quebrada, seguir el legado de su tía abuela? La presión del pueblo, del juicio que la observaba, le pesaba. Se preguntaba si la sociedad que la rodeaba permitiría que una madre soltera se convirtiera en artesana, como lo había sido su antepasada. La comparación con su tía Bade la angustió. Tenía que lidiar con el peso de su historia y sus propias limitaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden, dejen un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El viejo amigo de Carlos apareció de repente, como un torrente de vida en su mundo gris. Él había visto el talento en Ana y, en sus largas charlas, la empujó a reconocerlo. Con su apoyo, Ana comenzó a experimentar el deseo de crear, pero el temor de ser juzgada aún la acechaba. Las noches se convirtieron en un torbellino de ideas, pero también en un mar de dudas. Finalmente, se acercaba la exposición local, un evento que podría abrirle nuevas puertas, pero el miedo a fracasar se convirtió en un monstruo de 1000 cabezas que la devoraba lentamente. Ana se encontraba entre la esperanza de honrar el legado de su tía y el peso de la herencia de su propio miedo. Se sentía atrapada entre el pasado y su futuro. ¿Tendría el valor para mostrarse al mundo? Mientras se preparaba para salir al escenario, un último susurro de inseguridad le atravesó el cuerpo. ¿Podría dejar atrás las sombras que la mantenían cautiva? El tiempo helado la empujaba hacia adelante, mientras el rugido de su corazón resonaba en sus oídos. Ana cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo los latidos de su corazón marcaban el compás de su ansiedad. Cada respiración se tornaba un desafío, una batalla interna entre el deseo de desvanecerse en la sombra o dar un paso firme hacia su futuro. Con cada movimiento se llenaba de determinación. Los ecos de las cartas de su tía abuela resonaban en su mente, recordándole la valentía que había caracterizado a las mujeres de su familia. Ella había enfrentado adversidades que parecerían insuperables. ¿Por qué Ana no podía hacer lo mismo? Fue en ese momento que comprendió que la vida no estaba destinada a ser más que un ciclo de pruebas y superaciones.
Podía sentir cómo algo empezaba a cambiar en su interior. Tomó el pincel, se sumergió en su mundo creativo y comenzó a aplicar color a las piezas que había recuperado del auto. Cada trazo era una forma de liberar sus inquietudes, de honrar la memoria de Carlos y al mismo tiempo de construir una identidad propia. En ese instante, se sintió conectada no solo con su esposo, sino con su legado familiar, el valor de crear algo a partir de la nada. No obstante, a medida que se acercaba la fecha del evento, la voz de su inseguridad se hacía más fuerte. ¿Quién era ella para pensar que podía tener éxito como artesana? La presión del juicio de los demás se elevaba como un peso en su pecho, que amenazaba con derribar toda la fortaleza que había comenzado a construir. ¿Qué pensarían sus vecinos? ¿Cómo podría enfrentar sus miradas si fallaba? Las noches se transformaron en una lucha constante entre el fervor de su deseo de crear y la parálisis del miedo al fracaso. Una mañana, mientras Lucas jugaba en el patio, Ana decidió que ya no podría dejar que la incertidumbre le robara más tiempo. Consciente de que los cambios no se lograban sin sacrificios, buscó un espacio para el enérgico diálogo que había mantenido con su amigo, el antiguo compañero de Carlos. Allí, en una charla fructífera, decidió contarle sobre su temor de exponerse a los demás, su miedo a no estar a la altura. Él escuchó en silencio, y cuando ella terminó, sonrió y le preguntó: ¿realmente crees que hay algo de valor en lo que haces? Ana se detuvo sorprendida por la pregunta. Sin pensarlo, afirmó que sí. Esa era la clave. Había que comenzar desde la autenticidad y el amor hacia su arte, y no desde el temor al juicio ajeno. Con renovado vigor, se dedicó a preparar sus piezas para la exposición. Cada objeto, cada creación, se convirtió en una extensión de su historia. Mientras trabajaba, la culpa por haber considerado deshacerse del auto fue reemplazada por un sentido de propósito. El viejo Ford representaba no solo su pasado, sino también un destino por escribir. La noche anterior al evento, se despertó repentinamente, con una decisión tomada. Se acercó a Lucas, que aún dormía, y lo miró con ternura. Quería que su hijo recordara a su madre no como una mujer marcada por el dolor, sino como alguien que se atrevió a brillar, a crear su propio camino a pesar de las adversidades. Envolvió sus creaciones en telas de colores vivos, una representación del nuevo comienzo que estaba dispuesta a abrazar. Mientras se presentaba ante el espejo, una nueva Ana se reflejaba. La determinación se asomó a sus ojos y sintió la necesidad de enfrentarse a las preguntas que la atormentaban. Incluso si no lograba el éxito, aprendería y crecería a partir de esa experiencia. Esa fue la revelación más profunda que hasta ahora había encontrado en su viaje. Siempre habría espacio para evolucionar. Pero cuando llegó al evento, la multitud había comenzado a reunirse frente a las puertas y en el aire flotaba una inquietante tensión. De repente, notó miradas que la juzgaban y el murmullo creciente que cuestionaba su papel en la comunidad. El momento de la verdad se aproximaba y el brillo de la oportunidad se desvanecía ante los ojos del juicio colectivo. ¿Podría soportar esa presión y demostrar que valía la pena? Ana sintió como sus manos comenzaban a sudar nuevamente y, atravesando la línea entre el miedo y la determinación, se perdió en la multitud. Este era solo el comienzo y no había vuelta atrás. Un profundo susurro la instaba a acercarse a su destino, pero ¿acaso conseguiría enfrentar a quienes habían dudado de ella antes de que su voz pudiera ser escuchada? Ana dio un paso hacia adelante, el efecto del ambiente palpable en su piel. Las voces se mezclaban en un zumbido, cada risa y cada susurro atravesaban su determinación, pero no podía retroceder. Resolvió que si iba a enfrentarse a la multitud, lo haría con la cabeza en alto, armada de su arte. Las telas vibrantes bajo sus manos estaban preparadas para mostrarse al mundo. Mientras la gente comenzaba a entrar, las miradas curiosas se posaron sobre sus piezas. Ana se sintió expuesta, como si cada creación revelaba un fragmento de su alma. Se trataba de más que un simple evento, era un examen de su valor personal. Observó a los asistentes admirar sus trabajos, algunos acercándose con sonrisas, otros con gestos de desaprobación. Con cada mirada, sus inseguridades se reavivaban, resonando sus propios pensamientos. No soy suficiente, no tengo derecho a estar aquí. Su respiración se agilizaba y comenzó a cuestionar su decisión. Había recorrido un camino doloroso para llegar hasta aquí, y su mente se llenó de dudas sobre si realmente pertenecía a este espacio. En lugar de detenerse, decidió enfocarse en lo que podía controlar.
Se acercó a sus creaciones, tocándolas como si les infundiera fuerza en su esencia. Cada pieza representaba un momento, cada trazo una historia. Cuando un grupo de vecinos se acercó, Ana sintió cómo la presión aumentaba. Los reconocería de inmediato como críticos o como apoyos, pensó. No obstante, lo que no anticipó fue la pregunta que uno de ellos, Laura, le lanzó. ¿De verdad hiciste todo esto sola? Las palabras resonaron en su mente. En ese instante, se dio cuenta de que su historia había sido demasiado dolorosa y oculta por mucho tiempo. Una triste conexión con el luto que había vivido, pero también el recuerdo de la fuerza de su tía abuela. Ana decidió responder con honestidad. Sí, todas estas piezas son mi historia, un viaje hacia la autoría y el crecimiento. Cada una es un pedazo de mí misma que necesitaba descubrir. El silencio que se apoderó del espacio fue casi ensordecedor, y sintió cómo una ola de energía positiva comenzaba a cambiar el ambiente. Miradas de sorpresa cruzaban el grupo, y Ana sintió cómo la incertidumbre se convertía en confianza. La conversación fluyó, abriéndose a las experiencias de cada uno. Compartió su vivencia con el viejo Ford, cómo le había costado renacer a partir de la tristeza. A medida que hablaba, su voz adquiría fuerza y el miedo fue retrocediendo lentamente. Empezó a notar cómo, en realidad, las miradas que antes le parecían críticas se tornaban en admiración. Ese intercambio generó un cambio en Ana. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había creado un puente hacia los demás, transformando su ansiedad en conexión. La presión de la evaluación externa empezaba a desvanecerse y en su lugar surgía un sentido de comunidad silente que la sostenía. De repente, el evento dejó de verse como un juicio y se asemejaba más a una celebración de su lucha y su crecimiento. A medida que pasaron las horas, Ana se sintió más en control. La determinación, que antes era un susurro, ahora resonaba con la fuerza de un grito interno. Se sentía viva y cada palabra que pronunciaba se conectaba con su propósito. Era más que una simple exposición, era un reconocimiento de sí misma y su viaje. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando un anciano se acercó, su rostro cargado de experiencia y sabiduría. ¿Te das cuenta del impacto que puedes tener en otros con tu historia?, preguntó. Esa simple pregunta tocó algo profundo en Ana y su mente comenzó a girar. ¿Podría su experiencia personal inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos? Mientras el anciano se alejaba, la idea comenzó a germinar en su interior. Ana no solo quería mostrar sus creaciones, quería compartir el viaje detrás de ellas. El deseo de ayudar a otros a descubrir su voz comenzó a tomar forma. En ese arduo camino había un nuevo objetivo a la vista. Pero primero necesitaba enfrentar las sombras de su pasado que aún la acechaban. Ana regresó a sus pensamientos, ahora llenos de claridad. Había más por descubrir en ella misma. El viejo auto, su legado, aún guardaba secretos que ansiaba revelar. La noche avanzaba, y con cada minuto, la pregunta que resonaba en su mente se hacía más fuerte. ¿Qué otros secretos me está revelando mi historia escondida? Ana se retiró del bullicio, ya no se sentía atrapada en las miradas escrutadoras, sino impulsada por un deseo ardiente de descubrir lo que el pasado aún le reservaba. En su mente, la imagen del viejo Ford, cubierto de polvo en el garage, se hacía cada vez más vívida. Había desechado esa parte de su vida en su avance hacia la autoría, pero ahora, con una nueva claridad, la curiosidad la empujaba a regresarlo a la luz. El arte que había creado ese día no era solo un reflejo de su dolor, sino también un canal para comunicar el crecimiento que había experimentado. Había aprendido a enfrentar sus demonios, a permitir que sus vulnerabilidades la conectaran con otros. Sin embargo, el recuerdo de su esposo, del tiempo compartido en ese auto, la instó a indagar más profundamente en su legado. Con cada paso que daba hacia el garage, un torbellino de emociones surgía en ella. Quería creer que el viejo Ford guardaba más que solo recuerdos. Quizás había elementos que su esposo había dejado intencionalmente, que podían ofrecerle pistas no solo sobre su amor, sino también sobre la relación que había tenido con su arte. Ana empujó la puerta que crujió en protesta, y la oscuridad del lugar abrazó sus sentidos.
Los objetos del pasado apenas iluminados parecían murmurar en una lengua olvidada. Con manos temblorosas, Ana se acercó al auto. A medida que lo inspeccionaba, la nostalgia la envolvía, recordándole los viajes y las risas que habían compartido. Sin embargo, su interés pronto se centró en algo diferente, una pequeña caja de metal que sobresalía del compartimiento en la parte trasera del vehículo. La curiosidad tomó el control y, tras abrir la caja, encontró un montón de cartas viejas y fotografías. Instantáneamente su corazón latió con fuerza al sostener un sobre con su nombre en él. Las preguntas comenzaron a golpearse. ¿Qué secretos compartía? ¿Qué parte de su esposo quedaba aquí, intacta y esperando a ser descubierta? Mientras comenzaba a leer las cartas, las emociones la inundaron. Cada palabra era como un eco del pasado. Eran notas llenas de amor y reflexiones personales que nunca imaginó que existían. Había pensamientos sobre sus sueños, sobre su arte y sobre cómo anhelaba que Ana encontrara su propio camino. Cada línea escrita era un recordatorio de que él había creído en ella, incluso cuando ella misma no lo hacía. Sorpresivamente, una carta contenía un mensaje que la dejó sin aliento. Ana, si alguna vez sientes que has perdido tu voz, busca en este auto. Es un símbolo de nuestro viaje, pero también un contenedor de tus posibles comienzos. Dentro de ti hay un fuego que solo tú puedes avivar. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero en lugar de tristeza, sintió una oleada de fuerza. Comprendió que su esposo siempre había tenido fe en su capacidad para enfrentar los desafíos y las sombras. La revelación era palpable. No solo había un legado material, sino también un legado emocional que la instaba a seguir adelante y a aprovechar su fuerza. Fermentando con determinación, Ana respiró hondo y se revistió de energía renovada. La visión de sus telas vibrantes, tan brillantes y ricas en historias, comenzó a formarse en su mente con más claridad que nunca. Las cartas no solo eran un regalo de su pasado, sino también un llamado a acción sobre su presente y futuro. Con una sonrisa, supo que su arte no sería solo una exposición de su historia, sino el camino para ayudar a los demás a encontrar la suya. El deseo de compartir su legado se fusionaba con la necesidad de empoderar a otros a través de la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. El viento sopló una ráfaga fría, sacándola de su profunda reflexión y llevándola de vuelta a la realidad. Ahí estaba, frente al viejo Ford, con una nueva dirección en su viaje personal. La primera pregunta que se dibujó claramente en su mente fue: ¿cuántas vidas puedo tocar con mi historia? Ana se sintió en la cúspide de un nuevo desenlace, pero a la vez, esa meta tan clara traía consigo un nuevo desafío que la haría preguntarse: ¿estoy realmente lista para tomar ese riesgo y compartir mi verdad? Ana se quedó inmóvil, con las cartas todavía en sus manos, el eco de las palabras de su esposo retumbando en su mente. La emoción ardía dentro de ella como una chispa lista para encender un fuego. Había llegado a un punto crucial. Los recuerdos no eran meras sombras de su pasado, sino las bases sobre las cuales podría construir su futuro. Sin embargo, debía encontrar la manera de convertir ese legado en algo tangible, un verdadero refugio para su voz recién descubierta. Se sentó a un lado del viejo Ford y con un gesto decidido colocó las cartas a su alrededor como si configurar un espacio sagrado. Necesitaba claridad, un plan que le permitiera integrar su experiencia de vida en su arte. Mientras contemplaba el vehículo y las notas de amor que le habían sido dirigidas, Ana reflexionó sobre su propia historia. La pregunta que la inquietaba se volvía más fuerte cada día. ¿Cómo podía abordar su arte desde una perspectiva más auténtica? Una que encapsulase su duelo y, al mismo tiempo, sirviera como puente para ayudar a otros. Sus pensamientos se detuvieron en la idea del vínculo. ¿Qué tan conectada estaba con la comunidad en la que vivía? ¿Dónde estaba el punto de choque entre su experiencia y la de aquellos que la rodeaban? Había pasado tanto tiempo en su propia burbuja de dolor que había olvidado que el arte puede ser un poderoso vehículo de empatía. Y si ella misma comenzó a compartir su proceso creativo, sus inseguridades y sus descubrimientos con otros, en lugar de manifestar solo lo que se consideraba perfecto? Con este nuevo propósito, Ana tomó una decisión clara: organizar un pequeño taller de arte donde la participación no se midiera por la calidad, sino por la autenticidad.
un espacio donde otros pudieran explorar su propia vulnerabilidad y conectarse a un nivel más profundo. El viejo Ford sería el símbolo perfecto de este nuevo inicio, un recordatorio de que todas las historias cuentan, sin importar su forma o su desenlace. De repente, la idea de algo más grande comenzó a tomar forma. No se trataría solo de un taller, sino de una exposición que combinara las obras de quienes asistieran al taller. Una exhibición colectiva donde cada trabajo contara una historia, donde las sombras de su pasado y su presente se fusionaran para crear una narrativa conmovedora. Ana visualizaba a la gente alrededor de las obras, sintiendo la conexión que podrían hacer de compartir sus experiencias. Sin embargo, una voz interior surgió con una contundencia renovada, señalando las primeras dudas que ella misma había enfrentado al regresar al arte. ¿Qué tal si no logro lo que espero? ¿Y si no puedo conectar como quiero? Esta incomodidad la llevó a comprender que el primer paso hacia la libertad reside en confrontar sus propios miedos. No se trataba solo de abordar el arte, sino de asumir el riesgo de ser vista y escuchada. Ana se levantó, con el corazón latiendo rápidamente ante la idea de enfrentarse a su comunidad, de desafiarse a sí misma a ser vulnerable. Sabía que había un camino por delante lleno de incertidumbres, pero sentía la necesidad de dar ese salto. Con una fe renovada en sí misma, respiró profundamente y se preguntó, ¿qué pasaría si cada persona que se uniera a mí también encontrara su propio legado? Mientras se alejaba del viejo Ford, cada paso se sentía más ligero, como si las cartas y su significado la empujaran hacia adelante. La pregunta de cuántas vidas podría tocar seguía presente, pero ahora se había transformado en un desafío inmediato. ¿Cuántas historias puedo hacer brotar en él? ¿Taller? En la distancia, una sombra se proyectaba. Un antiguo amigo de su esposo apareció en su mente, y su rostro se dibujó con preocupación, remarcando el conflicto. ¿Está realmente preparada para abrir esa puerta? Ana sintió su determinación tambalear. ¿Realmente estaba dispuesta a afrontar cada duda, cada posible rechazo que pudiera cambiar radicalmente su relación con el arte y con los demás? La retroalimentación de su comunidad prometía ser un ciclo de amor y miedo, pero lo que Ana aún no sabía era que dicha interacción llevaría a una revelación inesperada sobre su esposo, un secreto que podría transformar aún más su manera de ver el arte y su papel en el mundo. La historia apenas comenzaba a ser revelada, y ya sentía que los ecos del pasado empezaban a resonar de nuevas formas en su presente. Ana se dirigió a su estudio con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Su decisión de organizar el taller era un paso hacia lo desconocido, pero el eco de las cartas seguía resonando en su mente. Necesitaba canalizar esa energía, transformar el tumulto interno en acción concreta. Al llegar, su espacio estaba bañado en luz, un contraste con la oscuridad que había habitado en el pasado. Empezó a despejar sus materiales. Cada pincel y cada lienzo eran testimonios de su dedicación, pero sobre todo eran un recordatorio del arte que había relegado al olvido. Mientras organizaba, el sonido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carla, una antigua amiga que había sido una ferviente defensora de su talento. «Hola Ana, me contaste sobre el taller y estoy aquí para apoyarte», dijo con una sonrisa cálida. Ana sintió que su corazón se aligeraba. La aceptación era justo lo que necesitaba en ese momento. Las dos comenzaron a hablar sobre expectativas, miedos y lo que significaría crear un espacio donde la imperfección fuera valorada. Ana se dio cuenta de que la vulnerabilidad no solo era un concepto, era un camino hacia la autenticidad. Comprometerse a ser real significaba enfrentar las dudas de un pasado inseguro, pero también podría abrir nuevas puertas. ¿Te imaginas lo que podríamos descubrir?, le dijo Ana casi en un susurro. Sus palabras desbordaban la urgencia de conectar. Carla la miró con atención. Sí, Ana, a veces el arte más poderoso viene de los lugares menos esperados, respondió. La conversación se convirtió en un mar de ideas, compartiendo la visión del taller y cómo cada asistente podría abrirse a su verdad. Fue entonces cuando Ana decidió dar un paso más. Quiero que cada persona que participe me cuente algo personal, algo que las haya marcado, dijo, sintiendo que se le escapaba un susurro de valentía.
Ya sea a través del arte o con palabras, quiero que estos relatos se integren en la exposición. Así, cada obra será un testimonio de vida. El brillo en los ojos de Carla se intensificó. ¿Te das cuenta de lo que estás proponiendo? Es un desafío enorme, pero también puede abrir una conexión genuina. Entre las personas, replicó. Ana sintió una oleada de confianza. Estaba lista para confrontar sus miedos. Había crecido y comprendido que la autenticidad en su trabajo no solo beneficiaría a los demás, sino que también sanaría su propio espíritu. Con cada nuevo obstáculo y duda que se presentaba, la chispa dentro de ella se avivaba. Las semanas siguientes fueron frenéticas. Ana coordinó cada detalle del taller, publicó anuncios, organizó los materiales y se preparó para lo que podría ser un viaje transformador. Pero aún así, la sombra del antiguo amigo de su esposo persistía en su mente. ¿Y si la comunidad no responde? ¿Y si todo resulta ser un fracaso? Pensó Ana en un momento de duda. Sin embargo, rápidamente se reconectó con su propósito. Lo que importa es intentarlo. No necesito que todo sea perfecto, solo genuino. Cuando finalmente llegó el día del taller, la sala se llenó de personas, algunas conocidas, otras no tanto. Ana se sintió abrumada por la energía que pululaba en el aire, llena de expectativas y temores. Al ver a cada rostro, comprendió que no estaban solos en sus luchas. Con el primer ejercicio, pidió que cada uno compartiera una historia y cómo ésta les había impactado. Aquello fue revelador. Lágrimas, risas y susurros de complicidad estallaron en la sala. Ana se sintió como parte de algo mucho más grande y, en ese instante, comprendió la verdadera esencia del arte: reunir las historias de cada quien y hacer de ellas un mural de experiencias. Pero, en medio de la conexión, una voz interna le recordó el antiguo amigo de su esposo, y la incertidumbre volvió. ¿Sabías algo de su pasado que yo no sabía? ¿Qué tipo de secretos me están esperando al abrir esta puerta?, se preguntó, el nudo de su estómago reviviendo. Mientras la tarde avanzaba y las historias se tejían en un tapiz de vulnerabilidad, Ana sintió que estaba a punto de descubrir no solo la esencia de su comunidad, sino también una revelación crucial sobre su propio pasado y el de su esposo que la cambiaría para siempre. La incertidumbre creció y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de un descubrimiento inesperado que podría redefinir todo lo que había creído hasta ese momento. La tarde continuaba y Ana se sentía atrapada en una esfera de emociones contradictorias. La magia del taller la envolvía, pero la inquietud sobre el antiguo amigo de su esposo crecía como una sombra al acecho. Mientras las historias de los participantes se entrelazaban en el aire, su mente dio un giro inesperado. ¿Cómo es posible que un secreto me esté afectando tanto ahora? ¿Por qué no lo he confrontado antes?, se cuestionó. Con cada relato compartido, ella se daba cuenta de que aquellos momentos de vulnerabilidad estaban construyendo algo más que arte. Había un poder curativo, entregando a cada uno la oportunidad de liberarse de cadenas invisibles. Entonces, en medio de su autosabotaje mental, Ana sintió un destello de claridad. Tal vez, su propio secreto la estaba reteniendo. En lugar de permitir que su pasado la definiera, comenzó a explorar cómo podría utilizarlo para avanzar. Decidió que el siguiente ejercicio consistiría en plasmar lo que cada uno deseaba soltar. Hoy, aquí, tomaremos el riesgo de dejar ir lo que nos pesa, anunció, su voz resonando con determinación. Mientras sus palabras surgían, Ana pudo ver en las caras de los asistentes un reconocimiento, un deseo de liberarse de lo que los mantenía atados. Al finalizar ese ejercicio, Ana sintió la necesidad de dar un paso adicional. «Quiero compartir algo con ustedes», declaró, el eco de su voz cortando la atmósfera cargada. A veces, el peso de lo no resuelto afecta no solo a quien lo carga, sino que se expande a quienes nos rodean. La idea de compartir su pasado con ellos resonó en su pecho como un tambor. Compartió un capítulo oscuro de su vida, las inseguridades que había soportado durante años y cómo el aislamiento había hecho eco dentro de su alma. La sala se sintió más densa. La vulnerabilidad compartida anunció una tregua. Ana esperaba ver lágrimas, enojo, incluso desprecio. En cambio, encontró una reacción inesperada, aceptación y apoyo. «Vemos tu luz, Ana», dijo Carla, mientras los otros se unieron en una afirmación de su fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que el peso se aligeraba. Al abrir su corazón, había promovido un ambiente donde la autenticidad florecía.
La conexión con los demás hizo que su propia carga se tornara más llevadera. A medida que el taller avanzaba, su miedo a descubrir la verdad sobre el antiguo amigo de su esposo se tornó en un impulso por buscar respuestas. «Nada de lo que oculta la vida debe ser motivo de secreto eterno», murmuró para sí misma, con un sentido renovado de propósito. Se dio cuenta de que su viaje personal no solo era acerca de la pintura, sino también sobre desentrañar la complejidad de su historia. Cada historia compartida se convirtió en una inhalación de confianza compartida. Las emociones fluyeron, se liberaron y se transformaron en un mosaico de experiencias que conectaban a todos en la sala. Sin embargo, el hilo de su inquietud no se desvaneció. En el fondo de su mente, la pregunta seguía incesante: ¿qué es lo que realmente oculta esta persona en mi vida? Al cierre del taller, mientras los asistentes recogían sus cosas y se despedían, Ana se sintió con más valentía. Había dado un paso gigantesco hacia adelante, enfrentando sus propios miedos, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Aún le quedaba una conversación que afrontar, y con ella, una revelación que podría desmantelar todo lo que había construido. Mientras la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, Ana tomó un respiro profundo. «Voy a confrontar ese secreto», se prometió. Ella sabía que la verdad, por incómoda que fuera, era el próximo paso en su viaje hacia la autenticidad. En esa transición, su corazón palpitaba de anticipación y miedo. ¡Qué revelación! ¿Qué transformaría mi vida esta vez? Ana se encontraba en su hogar, en la penumbra del atardecer. El brillo del sol apenas iluminaba el espacio. Su mente giraba con pensamientos que se arremolinaban en una danza caótica y frenética. El peso del antiguo secreto de su esposo parecía haberse materializado en el aire, haciéndole falta cada respiración tranquila. Mientras miraba el viejo auto que su esposo había dejado en el garaje, una imagen mental surgió. El recuerdo de cómo él insistió en que la vida avanza hacia adelante y las sombras del pasado deberían quedar atrás. Sin embargo, ese consejo ahora sonaba irónico, ya que su propia sombra había tomado un giro inesperado, empujándola hacia un abismo de incertidumbre. Decidió que ya era momento de abordar lo que había estado eludiendo, un acto de valentía que sabía que constituiría una confrontación necesaria no solo con el secreto, sino también con su propio futuro. Se acercó al auto, recorriendo cada rincón con la mirada. El desgaste del tiempo había hecho su trabajo. Sabía que cada marca y rasguño contaba una historia que aún no había escuchado. Con determinación, se asomó al interior. El olor a cuero envejecido la envolvió. Sus dedos acariciaron el volante, como si al tocar ese objeto contenedor de memorias pudiera acceder a las verdades que había preferido ignorar. La urgencia del momento la llevó a abrir la guantera. El sonido metálico resonó y su corazón latió más fuerte. Allí, entre papeles y objetos olvidados, encontró algo inesperado: una carta. Su pulso se aceleró. El sobre, polvoriento pero intacto, parecía gritarle que allí había algo crucial que debía conocer. Ana retiró el papel con cuidado, sintiendo que sus manos temblorosas revelaban su vulnerabilidad. Al abrirlo, una oleada de emociones la atravesó con fuerza. Las letras escritas a mano parecían hablarle de un pasado que nunca había sido revelado. Sus ojos corrían por las palabras, cada línea evocando un universo de sentimientos: amor, arrepentimiento, secretos. En ese instante, comprendió que lo que había ocultado su esposo no solo regía su pasado, tenía el potencial de transformar el presente de Ana. ¿Quién era realmente el hombre con el que había elegido compartir su vida? Cuestionó su relación, evaluando si el cimiento de confianza que habían construido era realmente tan sólido como pensaba. Mientras sus pensamientos giraban, se dio cuenta de que no podía seguir evadiendo la verdad que había estado ocultándose a plena vista. El miedo a la revelación se convertía en motivación. «Estoy lista para enfrentar lo que venga», murmuró en un susurro que sonó como un mantra. La idea de que la honestidad podía abrirle caminos que jamás había considerado la llenó de una extraña emoción de luz. Decidida, volvió al taller, no solo para presentar su pintura, sino para desatar una nueva narrativa de su vida, un contexto en el que la verdad se abrazaría y se convertiría en parte de su viaje de sanación. Sabía que debía compartir la carta con su esposo, exponer su vulnerabilidad de manera cruda y auténtica.
Era hora de dejar de lado los miedos que la habían atrapado. Ana se sentó, su mente girando en torno a cómo plantearía la conversación más difícil de su vida. En su corazón, la inquietud reinaba, pero también había un destello de esperanza. Su viaje hacia la resolución y el autoconocimiento apenas estaba comenzando, y en el horizonte vislumbraba la posibilidad de sanación. Mientras la noche se extendía, Ana selló con determinación su destino. Se prepararía para desatar tanto su propio pasado como el de su esposo. ¿Estamos listos para revelarnos el uno al otro?, pensó, sintiendo cómo la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo para ambos. Con el amanecer del nuevo día, el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de enfrentar no solo sus miedos, sino también las realidades de su vida? ¿Qué haría una revelación más para su relación? Las respuestas estaban al acecho, esperando a que Ana diera el paso. Ana se despertó con el primer rayo de sol atravesando la cortina de su habitación. Su corazón latía con fuerza, recordándole la carga que pronto estaría lista para soltar. La decisión de enfrentar a su esposo era inminente, y una mezcla de nerviosismo y resolución violentaba su interior. En el fondo, sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y la idea tanto la aterrorizaba como la emocionaba. Desayunó con una ligereza inusual, cada bocado la acercaba a una revelación esperada. El café, usualmente su compañero en esos momentos, parecía estar conectado con la atmósfera eléctrica que la rodeaba. Se preguntó cuál sería la reacción de su esposo cuando leyera aquella carta, y si la verdad realmente alteraría su amor por él. La incertidumbre la obligó a cuestionar su propia capacidad para manejar el desenlace. Mientras se preparaba, Ana hizo una pausa frente al espejo. El reflejo de la mujer que se asomaba era uno que apenas reconocía. Había pasado años cuidando de los demás, pero nunca había mirado hacia adentro con tanta honestidad. ¿Qué has estado evitando?, se preguntó con el ceño fruncido. Sintió que cada conflicto interno se transformaba en una nueva oportunidad de autoexploración. Luego de contemplar su imagen, decidió dar un paso hacia adelante, elegir un atuendo que representara su nueva determinación. Se vistió de manera sencilla pero elegante, buscando un equilibrio entre la vulnerabilidad y la firmeza. Al mirar hacia el exterior, el día prometía ser extraordinario, y Ana se armó de valor para que su vida también lo fuera. El camino hacia el taller se tornó un viaje introspectivo. Cada semáforo en rojo le daba tiempo para considerar su enfoque con su esposo. Una parte de ella temía que el descubrimiento del secreto pudiera desmoronar la vida que habían construido juntos, pero había otra parte, más fuerte, que deseaba con ansias la liberación que vendría con la verdad. Ana comprendió que a veces el amor implica aceptar el dolor en lugar de evitarlo. Al llegar, el taller la envolvió con la familiaridad que la había inspirado durante años. Observó los lienzos en las paredes, cada una reflejando fragmentos de su propia psique. Se sentó frente a uno de ellos y el pincel tomó vida en su mano. La pintura fluyó a través de ella como un río desbordado, reflejando la angustia y la esperanza contenidas en su alma. Era una catarsis en medio del caos que la rodeaba. Con cada trazo, se adentró más en sí misma, interrogándose si realmente estaba lista para el encuentro que la aguardaba. Aún así, una chispa interna le recordaba que rechazar la verdad solo perpetuaría el ciclo de silencio que la había mantenido prisionera. Ana entendió que sus emociones eran válidas y que debía ser fiel a sí misma. Era el momento de ser auténtica. Cuando el sol comenzaba a descender, se dirigió hacia la puerta de salida, encontrándose con su esposo, quien al verla se detuvo, como si sintiera la intensidad del aire. «Ana, ¿qué sucede?», le preguntó, notando su leve tensión. «Necesito hablar contigo», le respondió, su voz resonando como un eco de decisiones no tomadas. En su mirada había una mezcla de desafío y dulzura. «Hay algo que debemos enfrentar juntos». Él la miró, una sombra de preocupación reflejada en su rostro, y la urgencia del momento se apoderó de ellos. Mientras comenzaban a cruzar el umbral hacia un nuevo capítulo, Ana se sintió más fuerte. Fuese lo que fuese que viniera, ya no podía eludir su camino. La verdad las había llevado hasta allí, y ahora era tiempo de darles voz a las sombras.
Sin embargo, cuando se sentaron en el sofá, una llamada inesperada interrumpió el silencio, un hecho que podría cambiar todo en un instante. «Ana, necesito hablar contigo sobre algo urgente. Es sobre tu esposo». El mundo pareció desvanecerse a su alrededor, mientras la incertidumbre comenzaba otra vez a acecharla. Ana sintió que el estómago se le encogía. La voz al otro lado de la línea resonó con una urgencia que no podía ignorar. «¿Qué es lo que necesitas contarme?», preguntó, sintiendo como una mezcla de miedo y curiosidad la impulsaba a escuchar. La voz era de un antiguo colega de Carlos, alguien que había estado presente en su vida laboral y que ahora, en medio de todo este caos emocional, aparecía como un intruso. «Ana, es complicado, pero hay cosas que Carlos nunca te dijo, cosas importantes que ahora deben salir a la luz», continuó él. Y Ana sintió como cada palabra se convertía en un ancla que la arrastraba hacia la profundidad de un mar de dudas. Es sobre su pasado, sobre decisiones que tomó que, de alguna manera, siempre te han involucrado a ti. A través de esa llamada, Ana comenzó a entrever una nueva dimensión de la vida de su esposo, un laberinto de decisiones que podrían haber influido en su relación. «¿Cuál es el secreto?», se forzó a preguntar. Ya no podía permitir que los temores la ataran. La conversación se tornó en retazos de revelaciones, historias de luchas ocultas y heridas emocionales que Carlos había llevado consigo como un peso. Mientras escuchaba, Ana sintió que su mundo se desmoronaba y a la vez se reconstruía. La complejidad del ser humano, la fragilidad de la vida y lo que significa realmente amar a alguien fueron lecciones que comenzaron a calar en su alma. Carlos había sido tan humano, tan susceptible a las imperfecciones. El mismo hombre que había querido tener todo bajo control era también un hombre marcado por su pasado. Cuando la llamada terminó, Ana se sintió agotada pero al mismo tiempo iluminada. Era como si al abrir esa puerta se hubiese llenado de luz. Ya no podía desandar el camino de las verdades ni de las revelaciones. Debía enfrentar todos esos secretos y luchar, no solo por su relación, sino también por su propia sanación. Al llegar a casa, encontró a su esposo sentado en el sofá, la misma expresión de preocupación que había visto antes. «¿Qué pasó, Ana?», preguntó, su voz una mezcla de ansiedad y amor. Ana inhaló profundamente, recopilando sus pensamientos y emociones. Pensó en cada parte de su viaje, la pintura, el taller, los relatos compartidos. La valentía que había ganado era el puente que necesitaba para este momento. «Hay algunas cosas que me han dicho que me han hecho ver a Carlos de una manera diferente», comenzó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Quiero que hablemos de tu pasado, de lo que realmente estás ocultando. Sé que hay historias que nunca compartiste y que ahora necesitan ser parte de nuestra vida. No quiero que haya más secretos entre nosotros». Los ojos de Carlos se ensancharon, su boca se abrió a punto de hablar, pero Ana lo interrumpió. «No se trata de juicio, se trata de entendernos. Te amo y quiero conocerte completamente. ¿Qué ha habido entre nosotros que debemos resolver?». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. Ana sintió un torbellino dentro de ella. Miedo, amor, determinación. Debía estar lista para lo que fuera que Carlos decidiera compartir. Era un acto de amor transformador, uno en el que el pasado perdería su poder cuando se expusiera a luz de la honestidad. Finalmente, Carlos asintió. «Tienes razón, hay cosas que no he compartido, por miedo a lastimarte, pero ya no puedo seguir ocultándolas». Mientras comenzaba a hablar, Ana sintió que cada palabra era un ladrillo que se caía del muro que había existido entre ellos. La carga de los secretos iba a ser aliviada, por fin. Carlos abrió su corazón en el viaje a través de su pasado, sus luchas, sus arrepentimientos y los errores que lo habían hecho sentir menos. Ana escuchaba atenta, sabiendo que cada revelación era un paso hacia algo más grande. De alguna manera, el acto de compartir les permitió a ambos avanzar hacia una conexión más profunda y auténtica. Con cada historia desenterrada, Ana notó cómo el miedo que había sentido se transformaba en compasión. Aprendió que las cicatrices que ambos llevaban eran notables, pero que estaban para narrarles, no para mantenerles atados. Su amor se tornó en algo más fuerte, una base sólida creada a partir de la sinceridad compartida y el reconocimiento de su humanidad.
Esa noche, mientras se recostaban en el sofá tras una conversación intensa, Ana sintió una paz inquebrantable envolviéndolos. Por primera vez, tanto los secretos como las verdades no reveladas habían encontrado su lugar en el cuadro de su vida juntos, dejando escapar el dolor que las sombras habían mantenido atadas durante tanto tiempo. Ana había logrado lo que se había propuesto: conectar su pasado con el presente y transformar el dolor en una narrativa nueva, un nuevo comienzo. El viejo Ford, con su historia y legado, no solo era un símbolo de lo que había perdido, sino también de todo lo que estaba por venir. Había aprendido que la resistencia a enfrentar los secretos no solo limita el crecimiento personal, sino que también impide la verdadera conexión con aquellos a quienes amamos. Así, Ana finalmente se sintió liberada. Con una nueva claridad y confianza, supo que estaría dispuesta a enfrentar cualquier adversidad que viniera. La vida no era un ciclo de pruebas sin fin, sino una serie de oportunidades para crecer y compartir su historia con el mundo. La larga búsqueda de su voz había culminado en la revelación de un futuro colmado de posibilidades. Al final, el arte era el canal por el cual podría seguir conectando con otros, empoderándolos a buscar sus propias verdades. Ana sonrió, sintiendo la firmeza de su compromiso hacia el futuro. Había encontrado su camino no solo como esposa y madre, sino como artista con una visión renovada. Esta fue su transformación definitiva, de las sombras de su pasado a la luz de su nuevo presente. Cada reto, cada revelación, la habían llevado a conseguir el logro más deseado: ser auténticamente ella misma. Ahora, la verdadera pregunta resonaba en su mente: ¿cómo más puedo transformar mi vida y la de los demás a través de mi arte? Y así, con el corazón lleno de posibilidades, supo que estaba lista para salir al mundo y compartir su historia. La vida la había vuelto a abrazar. La historia continuaba, pero esta vez se encontraba en sus manos. 1000 colores vívidos aguardaban ser desatados. Y entonces es hora de que ustedes también se rindan a sus propias transformaciones. No pierdan más tiempo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y, por supuesto, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora y acompañarnos en esta travesía de crecimiento personal.